Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Buenos días a todos los seguidores de Informe Semanal. Esta semana, casi finalizando el año, vamos a tener un programa en el que vamos a discutir varios asuntos importantes. Primeramente con Carlos Flores Ortega vamos a estar discutiendo la participación del secretario de Agricultura en las recientes vistas del Comité de Transición, en la que hizo unos cuantos señalamientos polémicos el secretario de Agricultura, y con eso vamos a estar hablando con el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Además, con el economista José Alameda vamos a estar hablando sobre las proyecciones que se perfilan para el 2025 en la economía luego mundial y en la economía en Puerto Rico. Esto en el contexto, ¿verdad?, de que la nueva administración de Donald Trump y las políticas que ya ha anunciado que va a implementar y el impacto que puedan tener en la economía mundial y en Puerto Rico. De eso vamos a estar hablando con el economista José Alameda. Hay que decir, ¿verdad?, que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello y el Museo del Café. Buenas tardes a todos los seguidores de Informe Semanal, y ahora vamos con Carlos Flores Ortega. Bueno, continuando con Informe Semanal, vamos ahora a hablar con el agrónomo y exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Buenos días, Carlos. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Miguel, y buenos días a todas las personas que fielmente nos escuchan aquí en Informe Semanal, con muchos temas interesantes, como siempre. Sí, oye, Carlos, que hay muchos temas, ¿verdad?, que se han quedado para ser discutidos, pero vamos a empezar por la comparecencia del secretario de Agricultura ante las vistas públicas del Comité de Transición. ¿Qué elementos, a tu juicio, son relevantes de esa comparecencia? Bueno, el primer comentario que tengo de esas vistas es que las personas que estuvieron allí a cargo de hacer las preguntas y de indagar y buscar lo que ocurre en agricultura realmente no estaban preparadas. Y yo estoy seguro y claro que muchas personas le enviaron preguntas, información y cosas que debieron haber preguntado y no se hizo eso. O sea, el secretario se despachó con la cuchara grande diciendo un montón de falsedades, un montón de cosas que para mí es perjurio. Sin embargo, no fueron detectadas las mayores problemas que va a encontrar la próxima administración allí. En áreas de incentivos, mentiras con el ingreso bruto agrícola, hablando de aumentos en presupuestos sostenidos que nunca los tuvo, hablando de ventas de productos directos cuando sabemos los desastres que hubo hasta con los guineos importados que se botaron millones de dólares, de innovación tecnológica de aplicaciones que no están funcionando, de cambio climático que después que tanto habló de que eso era exageraciones, ahora dice que está haciendo algo, cerrando unos programas de la universidad y abriendo otros de mejoramiento genético para vacas, pelonas, los desastres de la industria lechera, allí todo está bien, estamos mejorando. No habló de las 45, 50 vaquerías que han cerrado y los que se han ido a quiebra. La ley del 50% del presupuesto se lo despachó diciendo, yo hice un análisis y dije que yo no tenía que cumplir con eso, pues no deje dinero de incentivos. Y lo de ventas a comedores escolares, entre otras cosas, que el secretario lo que dijo allí fue una zafra de mentiras y hay que desenmascararlo una a una. Oye, Carlos, pero él, una de las cosas que dijo con respecto al incentivo salarial agrícola es que se aumentó la cantidad a 39 millones, dijo él, ¿verdad? Y que puso el ejemplo él, ¿verdad? De que si, por ejemplo, si un agricultor estaba pagando $10 la hora, pues el programa le estaría pagando $5. Eso es verdad. Eso sí me pareció. Eso no es cierto y la ley no provee para que sea eso, y de hecho la ley hasta habría que enmendarla porque hablaba de hasta 3.25, porque todavía ese salario, según los decretos mandatorios del Departamento de Trabajo, están fijados a 7.25 y eso no se ha cambiado. Así que yo no sé de dónde se está sacando esto. Por los primeros 3 años, este secretario, y por eso es que está mintiendo, sabe que no tuvo el dinero de subsidio salarial para pagar los quizás $40 millones que costaría pagar todas las nóminas que salen en Puerto Rico,
porque no había el dinero. Casi siempre estuvo entre 15 y 18 millones, lo mismo que yo estuve, ¿verdad? Y por lo tanto, en mi caso, hicimos los incentivos por producción, todo por producción. En su caso, él volvió otra vez a los incentivos de subsidio salarial, cosa de que el agricultor llene una nómina y luego se le paga supuestamente el 50%, lo cual no recibían porque ellos hicieron una fórmula matemática de este es el dinero que tenemos, vamos a dividirlo a todo el mundo para que todo el mundo acoja un chispito. Por lo tanto, los primeros 3 años, los agricultores aquí lo que estaban recibiendo era un 33% de lo que se supone que recibían. Y según él dice que los grandes incentivos que dieron aumentaron la producción en Puerto Rico un 46%, lo cual también es falso, es mentira. De hecho, al día siguiente de su vista de confirmación, el secretario de Desarrollo Económico, Noel Sidre, dijo que los incentivos agrícolas tenían el retorno de inversión más bajo de todos los que se reparten en el gobierno de Puerto Rico, algo que lo hemos dicho consistentemente. ¿Y a qué se fijaba él? Principalmente al subsidio salarial. Eso de que ahora tienen ese dinero para gastarlo en subsidios, yo entiendo que no es para eso. Eso hay que la nueva administración verificar bien esos números. Pero, de nuevo, esas vistas se supone que son juramentadas. Yo no sé cómo este señor se atreve a decir esa zafra de embustes y falsedades allí. Carlos, que yo tampoco he visto, digo, quizás este peco de ignorancia porque no he tenido acceso con un documento, ¿verdad? Pero no he visto una comunicación de la Junta de Supervisión Fiscal aumentando la cantidad de dinero que se le asigna al subsidio salarial de 15, ¿verdad? Que era la cantidad que tú recibías cuando estabas en el secretario de Agricultura, a 39. O sea, estamos hablando casi de 20 millones más, ¿verdad? Lo que yo creo es, Miguel, que, y eso lo vamos a ver luego cuando se presenten los libros, ¿verdad? Es que ese dinero posiblemente es un sustituto por el dinero que está dejando de devengar el Departamento de Agricultura de ingresos propios. Posiblemente ese dinero por las bajas de las ventas de café y por las bajas de entradas que han tenido por inspecciones y otras cosas que recibe, ¿verdad?, de ingresos propios del departamento, pues la Junta le tiene que haber asignado cierto presupuesto porque no ha tenido los ingresos que se supone que tenga. De hecho, el secretario dijo que tenía hasta unos ingresos sostenidos en ADEA y en el Departamento de Agricultura. Eso es falso. El dinero que está recibiendo adicional es para los pagos de las liquidaciones de los empleados que se han ido en los distintos grupos estos de ventanas incentivadas y programas que hay que pagarle un pago global a los empleados que se van, esos son millones de dólares. De ahí es que él está hablando de que tiene unos aumentos sostenidos. Eso no es ni para operacional, ni es para incentivo, ni es para nada. Ok. Oye, Carlos, una de las cosas que hizo el secretario en esa vista que me llamó mucho la atención, de hecho yo escribí una historia sobre eso, fue que fundamentalmente en el momento, ¿verdad?, que se está celebrando la vista, pues había surgido, ¿verdad?, en una conferencia de prensa que hizo el señor Vallejo, que es el presidente o gerente general de Suiza Dairy, había informado el cierre de la planta de Aguadilla, ¿verdad?, debido a que la ORIL le había negado una cantidad de leche y ellos, el alegado de Vallejo era que estaba operando muy por debajo del nivel que permite que sea rentable la operación de esa planta. Por lo tanto, la cerró, ¿verdad? Porque la ORIL le había negado la cantidad de leche que él entendía que merecía a la luz del reglamento que opera en la ORIL, que sostiene que la empresa ha de recibir la cantidad de leche de acuerdo al margen de mercado que tuvo el año anterior, ¿verdad? Ellos entendían que merecían entre el 50 y el 60% de la producción, porque el año anterior, es decir, el 2023, Suiza, que estaba en toda su operación, tenía entre el 50 y el 60% del mercado. Bueno, cerró la planta porque le estaban dando apenas el 14% de la leche del caudal de leche completo que se produce en Puerto Rico. En ese momento en la vista, ese dicho estaba, y se le preguntó al secretario. Entonces el secretario anunció que, bueno, que había gente que estaba detrás de comprar la planta de Aguadilla. Él dijo que al final de año podía haber un nuevo operador en Suiza, ¿verdad? Que podía haber una nueva empresa. No ha habido información más allá de esa, ¿verdad?, de la que ha dicho el secretario en la vista pública, pero me pareció
muy apresurado ese planteamiento. Yo he hablado con otros empresarios, ¿verdad?, sobre este asunto y no sé si... O sea, los mismos empresarios plantean esto como un nivel de incertidumbre. Es decir, no tienen la información para poder decir que en efecto pues, Suiza va a ser adquirida por una empresa local, que fue lo que dijo él, por una empresa local. O sea, ¿qué te parece ese planteamiento, Carlos? Mira, Miguel, esto es la forma más mezquina y más abusadora que secretario alguno de gobierno ha estado tratando una situación en contra de una industria local. Yo, yo le pregunto a la gente, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que una empresa le diga al reglamentador, mira, necesito más producto local para elaborarlo, para mantener las ventas, y que sea el reglamentador que le diga, no te voy a dar más producto, te quedas como estás? Recuerden que Suiza Dairy tiene ahora mismo una demanda en el Tribunal Federal en contra del secretario de Agricultura por incumplimiento de las leyes que están establecidas en la Ley 34 y los acuerdos del último transacción federal, de las últimas demandas, donde dice que se tienen que hacer una auditoría, que se tienen que hacer unos estudios, que se tienen que fijar unos precios en toda la cadena, ¿verdad?, de distribución. Eso no lo ha cumplido el secretario de Agricultura y en ese incumplimiento es que Suiza lo demanda porque ellos entienden que no están teniendo una ganancia razonable y el secretario dice que liberó precios, pero el liberar precios hasta el límite que él entiende no es un estudio. Aquí no estamos hablando de cosas hipotéticas, estamos hablando de que esta industria se rige a nivel de fracciones de centavos en todas las partidas que tienen que dar un número que es lo que va a decidir si la persona gana o pierde dinero, no es lo que le parezca a alguien. Y eso es lo que el secretario de Agricultura no ha entendido, por eso lo tienen demandado. Y ese es el odio que tiene contra Suiza, que está tomando acciones que le van a costar mucho al pueblo de Puerto Rico, porque la empresa privada no se trata de esa manera por parte de un funcionario ejerciendo mollero, hasta que el punto que ellos decidieron cerrar operaciones porque no van a operar con pérdida. Una planta que tiene que operar con X cantidad de productos, si tiene menos, pues no está haciendo dinero. Y eso es como una forma de castigo, o me quitan la demanda, o aquí mando yo. Mira, esas cosas no caben en lo que es la descripción de funciones de un secretario que tiene dos sombreros, que es el secretario, además es el reglamentador, tiene el guante y la bola, y el bate también. Sí, oye, Carlos, o sea, que lo que tú planteaste al inicio, ¿verdad?, de que los miembros del comité de transición pues ignoraban una serie de hechos, ¿verdad?, importantes. Hay que señalar que en el caso de esa demanda, eso que tú estás planteando en este momento de que el secretario ha sostenido de que le abrió el margen de precio para que las plantas pusieran el precio que ellos entendían que debían de ponerle el precio máximo, lo liberó el secretario. Hay que decir que en esa demanda que yo la leí, Suiza plantea que en efecto eso fue así. Ellos entonces plantearon ante la ORIL que iban a aumentar a determinada cantidad de precio, el precio de la leche fresca, y el secretario le rechazó el aumento. Exacto. O sea, que no, esa libertad realmente se vio cancelada por una determinación de la ORIL, y eso fue un planteamiento que lo pudo haber dicho allí un miembro del comité de transición, ¿verdad?, para que entonces el secretario explicara, ¿verdad?, esa otra cara de la moneda, ¿verdad?, porque el secretario se planteó siempre en la vista como una persona que había cumplido con la ley, que todo lo estaba favoreciendo. De hecho, cuando habló con respecto a ese asunto de haber liberado el precio máximo, dijo que eso nunca se había hecho en la historia de la industria lechera. ¿Qué te parece? Lo primero es que el secretario no entiende de leyes, reglamentos y gobierno. Este señor es un empresario, viene de la calle y dice que todo lo que sea ley y reglamento le molesta al empresario, hay que quitarlo, y no se puede dar mucha atención a eso. Nosotros vivimos en un país de ley y orden. El secretario de Agricultura no tiene la autoridad para legislar. El secretario de Agricultura no es un legislador, ni puede crear leyes en su escritorio con un plumazo que solo hace un abogado bien pago que tienen allá en la industria lechera, y establecer algo distinto a lo que dice la ley. La ley hay que cumplirla, punto. Vamos a empezar por ahí. Por eso es la demanda que le tienen, porque él mismo no cumple la ley. Y la ley tiene un procedimiento.
El secretario no puede, por una orden administrativa, cambiar esa regla o cambiar un reglamento. Eso es ilegal. Y ahí es que empieza el problema de Ramón González con las cosas que ha hecho en las industrias, en muchas industrias, y cómo es que se ha ido perdiendo la confianza del sector privado, que es el que invierte, del sector productor, con las reglas que pone un secretario arbitrariamente. Y por eso es que la demanda es por desacato, porque el secretario no está actuando conforme a la ley. ¿Hay alguien que pueda, en su sano juicio, poner eso en duda? Sí, sí. Oye, Carlos, que el secretario dijo en la vista también que había una empresa de los Estados Unidos interesada en adquirir esta planta, ¿verdad? Yo entrevisté a José González Freire, que es el presidente de Pan American Grain, y José González Freire, unas expresiones que yo publiqué en Síntesis Noticiosa, planteó que él dudaba de que hubiese una empresa de Estados Unidos interesada en entrar al mercado local, cuando en Puerto Rico es el regulador el que le ha quitado la leche a Suiza y luego ha hecho unas expresiones para que sea expropiada esa planta. Entonces, él dice que en esa atmósfera ningún empresario se atrevería a meterse en el mercado local. Hay fuentes que me han dicho, ¿verdad?, que podría entrar en escena el socio del secretario, el empresario Mike McCloskey. ¿Qué te parece? Pues mira, lo que menciona José González tiene mucha razón. Pero Ramón González está haciendo como una novelita. Él Se te cayó, se congeló. perdón, es que se estaba entrando una llamada. Está Ok. haciendo su propio capítulo, ¿verdad?, en su mente, y no Sí. está considerando que esas facilidades y ese negocio cuesta millones de dólares. Hemos hablado de que la planta de Aguadilla nada más costó más de 40 millones. Eso es la planta, ¿verdad? Lo que constituye el negocio, lo que genera ese negocio, que es otro valor más para que alguien vaya allí, abra la llave y opere desde allí, son otros millones de dólares más. Eso es una cosa bien, bien riesgosa y de mucho dinero, que yo estoy seguro que los peruanos no se chupan el dedo y no le van a dar eso bien baratito a alguien para que lo opere al otro día, y menos que ellos están esperando que se concluya primero un caso federal, que están alegando ahí pérdidas de más de 160, 170 millones de dólares que están ahí en riesgo. Así que eso no se va a dar, según lo está planteando Ramón, porque ellos están mirando un caso que están esperando en el tribunal, que ya se lo habían ganado al gobierno de Puerto Rico y estamos pagando esa demanda todavía. Y ahora están buscando hacer lo mismo. Así que la persona que vaya a entrar, si fuera que en lo sucesivo los peruanos, ¿verdad?, la empresa matriz decida soltar esas facilidades, eso se tendrá que ir a valoración y a justa apreciación del que más pueda pagar por esas facilidades, si fuera así. Y yo estoy seguro que aquí en Puerto Rico no hay chavos para eso. Si fuera el socio de Ramón González, ahí tendríamos otra violación más, ¿verdad?, de lo que es ética, por estar favoreciendo unas empresas, unas personas que ya participan con el secretario en otras corporaciones. Así que mucho cuidado con eso, pero para mí eso no va a ocurrir. Sí, sí, sí. Bueno, ese caso federal, ¿verdad? Puede sembrar una nueva imposición, ¿verdad?, al consumidor puertorriqueño, y ese sí va a ser el legado de Ramón González en la agricultura puertorriqueña y el legado de la administración Pierluisi, ¿verdad? Y Que cada realmente, día que esa operación esté cerrada, cada día que están perdiendo dinero, se lo van a tener que pagar. Eso va sí, a ser el legado de Ramón González. sí. Oye, Carlos, ahora, ¿verdad?, que nos queda poco tiempo, que el secretario habló de todo su proyecto de regeneración genética, ¿verdad? Que precisamente quien se ha le favorecido ahí es su socio, Mike McCloskey, que es el que está bregando con este asunto y que, de acuerdo con expresiones que ha hecho el secretario en la prensa, él le inyectó $1 millón a ese proyecto que es dirigido, que lo opera una empresa de McCloskey, ¿verdad? Para
generación genética para ganado de carne y ganado de leche. Ya había un proyecto a través de la Estación Experimental de Puerto Rico que está operando y que tiene unas especies, ¿verdad?, ya creadas de ganado, de carne y de leche, que han sido exitosas y que se están exportando a otros países. Y el secretario descartó ese éxito que se ha tenido con la vaca pelona en la estación experimental y ha favorecido el proyecto de McCloskey. ¿Qué te parece, Carlos? Mira, eso es cierto, Miguel. En el, en el año 2019 se estableció en la Estación Experimental de Gurabo un moderno centro de reproducción de animales y mejoramiento genético con personas de aquí, de la Universidad de Puerto Rico, científicos locales, y con vías de aumentar la cantidad de vacas raza pelona para ir sustituyendo, ¿verdad?, la Holstein tradicional, toda la vaquería. Ese proyecto ya estaba en su etapa de campo, donde ya se estaban inseminando animales en la finca de los agricultores y teniendo ya prole, ya tenían resultado. Y el secretario de Agricultura envió a un agrónomo que no sabe ni dónde están las ubres de una vaca para que fuera a evaluar ese proyecto, y la recomendación que dio fue cerrarlo porque que no estaban sacando, ¿verdad?, producción y animales. Por lo tanto, el secretario cierra ese proyecto y un par de semanas después le da un contrato a una empresa nueva para hacer un proyecto en Salinas, donde ya sabemos los terrenos que están allí envueltos, ya sabemos, ¿verdad?, quiénes son los corporativos y las asociaciones que tienen con el secretario de Agricultura. Yo quiero que el secretario sepa que las expresiones que él hizo, de nuevo de perjurio, de decir que la universidad no estaba haciendo el trabajo, yo tengo el informe del decano, de los investigadores, los 4 informes que le enviaron al secretario de seguimiento y los éxitos que estaban teniendo, y toda la información que apunta que ese proyecto era exitoso, y el secretario, como no le convenía, vino y lo cerró y le quitó la subvención que le faltaba para seguir operando. Eso va a salir también y se va a denunciar. Ese es el último escándalo que ha hecho el secretario, que estaba calladito por ahí. Oye, Carlos, y que ese asunto tampoco salió en esas vistas de transición, ¿verdad? Ellos lo que faltaba que le preguntaran era cómo el secretario hace un mofongo. De verdad, porque a mí, de verdad que yo ni terminé de ver las vistas. Yo dije, mira, esto no sirve ni están buscando nada. Aquí lo que están perdiendo el tiempo y haciendo perder el tiempo a uno. Más de 21 a 30 áreas que se podían estar investigando con los terrenos agrícolas, los terrenos autoridades. Mira, el secretario lo que hizo fue allí a tirar un buche de sangre prácticamente, a hablar del programa de inversiones municipales de la legislatura, tratar de desviar la atención como que aquí el problema es la autoridad de tierra y los legisladores, para no hablar de todas las cosas que él está siendo investigado, desde los mercados familiares, desde los millones de dólares que se perdieron en los vertederos con las importaciones de guineo, desde los desastres que hubo con el programa Regrow y cómo las ventas de tractores lo favorecieron. O sea, hay tantas y otras cosas que se pueden estar hablando aquí. De decir que la agricultura, el ingreso bruto subió. Cuando le preguntan, secretario, ¿cuáles son los principales renglones de la agricultura? Él dice, bueno, pues no lo supo ni mencionar. Empezó a divagar su mente. Dice, pues la leche, los plátanos, los guineos, el café. Mire, la leche, hemos tenido una reducción en la producción, más de un 20% que se ha perdido. Tenemos una reducción en las ventas de café por los últimos eventos ambientales. Nos hemos pasado unas 35,000 quintales de producción en estos últimos años. Cuando él mencionó los pollos y los huevos, no ha habido crecimiento en esos sectores porque no se ha hecho un solo rancho y lo dejé yo aprobado con los fondos de la administración cuando yo estaba. Y están vendiendo igual las mismas cantidades, por eso es que ahora mismo no tenemos ni siquiera suficientes abastos en el mercado. Cuando el secretario mencionó lo de plátanos y guineos, mire, tuvimos que importar guineo porque ni siquiera pudieron ser eficientes y traer plátanos. Y la mitad de los guineos hubo que botarlo al vertedero. Cuando tú sumas y dices, si de esas que son las empresas
más importantes que le aportan más del 50% al ingreso bruto agrícola, todas han decaído. ¿De dónde el secretario se saca? Que aumentó un 46%. Que leyó en el censo agrícola, y aquí es que están las falsedades, él leyó en el censo agrícola federal del 2022, que comparó con el 2018, que hubo un crecimiento de un 45%. Pues claro, en el 2018 nosotros veníamos de acabar de pasar un huracán, o dos huracanes, Irma y María. Si tú miras lo que ocurrió del 2018 para el 2022, claro que tenemos un crecimiento, pero no se le adjudica a ninguna gestión que la haya hecho administrativa. Para el 2020, cuando yo salí de secretario, el Departamento del Trabajo certificó que a la agricultura había retomado la misma cantidad de empleo y actividad agrícola que habíamos encontrado en el 2017, antes del huracán. Así que, ¿de qué está hablando el secretario? Sí, Mira, sí. Ni siquiera el director de la Oficina de Estadísticas Agrícolas sabe de dónde el secretario está sacando estos números. Dice, sí, eso sí. Se los inventa. No se sabe de dónde saca esos números. Esos números no los alaba la Junta de Planificación. Mantiene todavía el ingreso bruto agrícola por debajo de los 800 millones. Pero ¿sabe lo que dice el secretario? Yo no creo esos números, es tanto. O sea, él sabe más que todos los demás. Sí. Oye, Carlos. Esa cosa, ¿por qué la Junta no ataca eso allí? De hecho, Sidre lo dice el otro día, los subsidios agrícolas son el de más baja retorno de inversión, y eso lo está mirando la Junta y los van a quitar porque no están rindiendo. Si usted le dan $1, usted tiene que regenerar ese dólar y un poquito más. Pero si usted le dan $1 de un incentivo y usted lo que produce con ese dólar son 20 centavos, eso no tiene retorno de inversión, está botando el dinero. Tiene que buscar una forma donde pueda mover la economía agrícola, no dejarla donde está. Y oye, eso parece que esta gente no lo entiende. Sí. Oye, Carlos, sí. Esos planteamientos de Sidre, eso merecería un programa casi completo. Pero me parece importante señalar, ¿verdad?, que los asuntos que hemos señalado aquí, en los que está involucrado el secretario de Agricultura, la demanda federal, el asunto de Suiza, bueno, todo este asunto, ¿verdad?, de la genética. Puede escapar. Carlos, todos estos asuntos en un país europeo hubiesen constituido un escándalo, ¿verdad?, que podían hacer caer un gobierno, porque allá la agricultura tiene una importancia verdaderamente como la que merece, ¿verdad? En Puerto Rico la agricultura está depreciada, ¿verdad?, por los sectores políticos, por los sectores económicos. Eso probablemente por la entrada masiva de fondos federales que hace ver que la agricultura pues, es un sector que no tiene importancia alguna, ¿verdad? Cuando somos una isla y que estamos aislados porque somos una isla, ¿verdad? Lo que tenemos alrededor de nosotros es agua, y que las importaciones tienen que llegar y tienen que pasar por muchas millas, ¿verdad? No es lo mismo vivir en España, que es un país que tiene una agricultura desarrollada y que tiene a su alrededor un montón de países que también tienen una agricultura desarrollada, y que las importaciones son terrestres, ¿verdad? En ese contexto, aquí en Puerto Rico hay una enajenación tan grande de la gente del gobierno, de la gente que brega con los asuntos económicos, y no se diga de los analistas que están en los medios. Que pues hay estos analistas no hicieron sobre todo esto. Ajá. No hicieron su trabajo. Mira, hay dos aspectos que yo tengo que tocar en este programa, y luego en otros programas vamos a tocar otros disparates que dijo el secretario, pero hay dos bien importantes que quiero aclarar. El secretario, cuando le mencionaron que si había cumplido la ley con dejar el 50% del presupuesto para la próxima administración, dijo que no, que él hizo un análisis y que él lo gastó todo, que él lo comprometió todo, porque esa ley habla solamente para el presupuesto operacional de la agencia, y como lo que él tiene son unos incentivos y muchos de ellos son de ingresos propios, pues él los gastó. Mira, el secretario acaba de cometer un delito y pues admisión de culpa, relevo de prueba, ¿verdad? Él no cumplió con la ley. Yo quiero decirle al secretario que los incentivos, que muchos de ellos están por ley, tienen que mantenerse durante todo el año. Eso no es discrecionalmente que el secretario venga y lo diga, en los primeros 6 meses los voy a gastar. Él nunca lo hizo durante su cuatrenio, él lo está haciendo en año electoral y en año que la ley no le permite hacer eso. Él dice que eso solamente aplica para los gastos operacionales. Falso, secretario. Los gastos operacionales son los de nómina,
lo de pago de luz, pago de operación. Usted no puede gastar ese dinero porque usted no ha incurrido en ese gasto todavía. Usted no puede gastar el salario de un empleado de enero, febrero, marzo del año que viene ahora, ¿verdad? Porque todavía ese no se ha ponchado y ese empleado no ha trabajado. Así que ese dinero nunca se toca. Lo que usted siempre se le ordena es que de los fondos que tiene discrecionales y los que se reparten para los incentivos de la gente que soliciten en enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta junio, la gente que va a estar operando esos meses, tienen que tener las ayudas y el presupuesto para utilizarlo. Así que el secretario ha cometido una grave falta ahí, irresponsable que es. Y lo otro, habló de comedores escolares. Los primeros 3 años de este señor no se vendió casi nada en comedores escolares porque no pudieron poder entrar en lo que es la nueva regla de hacer la subasta con ACG. Allí él dijo que eso no sirve, que no funciona. La realidad es que sí, es bien problemático, yo eso se la doy. Pero el decir que ellos llegaron a vender millones de dólares en comedores escolares, falso. La mayoría de lo que están vendiendo son empresas con productos importados, que son los que se han podido llevar a la subasta, porque los agricultores pequeños los han sacado todos fuera de esa subasta. Sí. Bueno, Carlos, gracias, ¿verdad? Ya el tiempo se consumió para esta sección, ¿verdad? Hemos tocado uno de los cuantos temas que teníamos planteados, ¿verdad?, para tocar sobre este asunto de la agricultura. Como he dicho yo, ¿verdad?, el país vive obnubilado, ¿verdad?, sobre lo que realmente es el sector agrícola en Puerto Rico. Que la gente no escuche. La gente no tiene idea de la importancia que tiene el sector agrícola, y yo creo que la Junta de Supervisión Fiscal también falla, ¿verdad?, porque está viendo esto en términos de que, pues, que deje dinero. Hay muchas cosas que se deben de estimular, ¿verdad?, aun cuando no sean productivas. ¿Algún comentario, Carlos? Seguiremos informando, pero Miguel, a mí me gusta siempre dar números, dar base, tener la evidencia. Y el secretario, tranquilo, el primer día que él fue nombrado, él dijo una célebre frase de lo que iba a hacer su administración. Él dijo, enjoy the flight, como muestra de que iba a haber un despegue y unas cosas. El avión nunca despegó, disfrutemos nunca le quitaron el cambio en el aeropuerto. Ahora a su salida, él dijo que ya tenía comprado el pasaje y que se iba de viaje. Pues ahora nosotros le vamos a decir a él, enjoy your flight, pero no se vaya muy lejos porque ahorita lo van a estar llamando para contestar muchas investigaciones que están pendientes por aquí y va a tener que presentar los datos y los números, no solamente el cuento que a usted le gusta estar diciendo por ahí en público. Gracias, Carlos, por tus comentarios en la mañana de hoy en Informe Semanal. Estaremos hablando contigo nuevamente en la próxima edición de Informe Semanal. Gracias, Carlos. Para la orden. Bueno, ahí lo vieron. Ese es Carlos Flores Ortega. Estuvimos hablando de varios temas importantes de la agricultura. Hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello y el Museo del Café. Y ahora vamos a hablar con el economista José Alameda. Bueno, y ahora continuamos con el economista José Alameda. Buenos días, Alameda. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, saludo a ti, Miguel, y saludo a todos los que están por ahí escuchándonos. Sí, oye, Alameda, antes de que entremos a los temas, ¿verdad? Quería hacerte un planteamiento para que me digas tu parecer, ¿verdad? En el Tribunal Federal, ¿verdad? La jueza federal Laura Taylor Swain está instando a las partes relacionadas con la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica a que continúen negociando, ¿verdad? Esto en el contexto de que el circuito de Boston ha considerado a los acreedores de la autoridad como aseguradores, como inversionistas asegurados, ¿verdad? Ese es el planteamiento, como inversionistas asegurados, y le ha reconocido que tienen una deuda de $8,000 millones, tú sabes, que no es ya aquel acuerdo que había planteado los abogados de la Junta y que se había sido aceptado en el tribunal, desapareció del contexto, ¿verdad? Ese nuevo escenario, ¿qué te parece a ti? ¿Qué es lo que va a pasar, Alameda? Bueno, hay varios escenarios ahí, según se plantea. Los bonistas, hay un grupo de bonistas buitres de los fondos de cobertura que plantean que son asegurados y que el planteamiento de ellos es a 50 años.
este, o sea, que coger la prorratear el pago de ellos hasta a 50 años. Acuérdate, si uno extiende el tiempo, pues uno pagaría menos, pero la perpetua de pago es mucho mayor. Eso es Mayor. casi medio siglo. Y obviamente los bonistas tendrían derecho a reclamar en el ingreso neto. Habría que hacer un estudio ahora de la Junta de cuál sería proyectar a 50 años ese ingreso neto de la Junta, de la Autoridad de Energía Eléctrica, si tiene, porque cada vez la autoridad tiene más compromisos. Entonces, muchos bonistas han venido reclamando también de que hay que eliminar una serie de gastos en ese ingreso neto, hay que eliminar una serie de gastos que son superfluos, porque aparentemente Luma y estos grupos están haciendo una facturación grande de que por encima, en exceso a lo que debía de hacer. En otras palabras, están trayendo gente de afuera, pagándole los hoteles, vienen con familia y ellos dicen que eso genera un gasto enorme, lo cual obviamente baja el ingreso neto. Toda esta vorágine de situaciones que tenemos, de que tenemos por un lado la Junta de Supervisión Fiscal, tenemos los bonistas de fondos de cobertura, lo que llaman fondos buitres, reclamando el pago prácticamente de 8.000 millones y así se lo validó la Corte Federal allá en Boston. Pues Sobre eso te quiero hacer una pregunta, Alameda. En ese contexto que se lo valida el circuito, digo, cuando tú te sientas a negociar, pues es a negociar, ¿verdad? Me imagino que la Junta tratará de plantear un nuevo recorte, ¿verdad? Quizás no tan dramático como el que se había planteado anteriormente, que redujo esa deuda de 8.000 a 2.000 millones y pico de dólares, ¿verdad? Pero algún recorte habrá que haber en la negociación, no es así, no es así. no, yo creo que hasta donde yo sé, la Junta no está reclamando recortes de que lleguen a 2.500, está hablando de 6.000 millones. 6.000 O millones. sea, está diciendo, mire, bonita, aquí la autoridad no va a tener los ingresos necesarios para pagar. Y ellos dicen, pues no se preocupe, le extendemos el tiempo a 50 años, porque antes el periodo era más corto, ahora obviamente pues extienden el periodo de pago. Pero sea como sea, están tratando de que sea también menor impacto en la tarifa, que se pagan por los consumidores, ¿verdad? Está tratando de que sea menos, pero aún así es alto el pago. Los bonistas pues están pidiendo 8.000 y la Junta ha bajado, pero no baja ya a los 2.500 porque sabe que obviamente la cantidad que le dijo la jueza, les digo, allá en Boston es 8.000, Sí, que sí. tienen el derecho a cobrar 8.000 millones y yo hasta donde yo tengo entendido no está bajando la Junta a menos de 6.000 millones o algo así por el estilo. Sí. Entonces tú lo que perfilas es que para evitar el impacto grande, ¿verdad?, que va a tener la factura en el pago anual que hace el gobierno, ¿verdad? Pues tendríamos, ¿verdad?, que aceptar ese pago perpetuo por 50 años. Aparentemente la situación no se resuelve y no se está resolviendo de manera como uno quisiera, ¿verdad? De que una deuda de 8.000 millones bajarla a una quinta parte, a una octava parte. No, no, yo creo que eso no va a ser posible. Están reclamando y Boston le ha dado la validez a estos bonistas y los bonistas están envalentonados, por decirlo de esta manera, en la medida en que tienen el respaldo del Tribunal de Boston. Está diciendo Boston 8.000, acuérdate. Así que tiene que ser para allá, para esa cifra. Si tú quieres, pues en vez de 20 años a 30 años que tienes que pagar más, pues yo te lo entiendo 50. Y con eso nos quedamos ahí. Pero obviamente no veo que los bonistas ni nadie está mirando los daños que pueda haber a la economía de Puerto Rico, los daños que pueda haber también a los consumidores pagando en exceso. Eso nadie lo está mirando. Ok.
Este, bueno, en el contexto vamos a hablar, hay una nueva administración en los Estados Unidos que es la administración de Donald Trump, ¿verdad? Y Donald Trump ya ha anunciado una serie de políticas económicas que van a tener un impacto grande, ¿verdad? Se espera en la economía mundial. ¿Qué perfilas tú, Alameda, en ese contexto, la nueva administración de Donald Trump, los eventos que podrían ocurrir a nivel mundial y qué impacto pueden tener en la economía de Puerto Rico en el próximo año? Sí, hay el planteamiento medular de la política de Trump para el próximo año está radicado en dos cosas: en las deportaciones, en la validez de esas deportaciones, cuán posible sea deportar a un grupo de casi 1 millón de inmigrantes que ellos reconocen que son o dicen que son ilegales. ¿Cómo lo llegan a ese conocimiento? Pues es un tanto ambiguo. Y te voy a decir por qué. La gente cree que los inmigrantes, por ejemplo, te dicen, yo he oído hablar que Venezuela soltó los presos y que soltaron los presos de Guatemala y soltaron los presos de Honduras. Y yo digo, ¿y qué tiene que ver eso con la inmigración ilegal? Si la inmigración a Estados Unidos es ilegal, el problema es de Estados Unidos, porque Estados Unidos es que dejó entrar gente ilegalmente. Claro, obviamente, ilegalmente no lo van a dejar entrar, pero ellos se escaparon, se metieron por debajo de la vieja o hicieron algo que lograron entrar a Estados Unidos. Pero la pregunta que uno se hace es, oye, ¿cómo es posible que me digan que hay 14,000 y entraron terroristas y entraron todos esos? ¿Y cómo tú sabes que entraron terroristas? ¿Cómo lo sabes? Sí, sí. ¿De dónde sale esa información? Si tú no me estás diciendo que no sabes cuántos son, pues entonces, ¿dónde están los terroristas? Pues acaba y sácalo. Pues, ¿por qué los dejaste entrar? La otra pregunta. La inmigración ilegal es fundamentalmente un problema de Estados Unidos. Es ellos. Nadie entra ilegalmente a un país a menos que no tengan los mecanismos para entrar ilegalmente a ese país y que el otro no hizo nada por evitar que entrara ilegalmente. Así que, en ese sentido, es un planteamiento absurdo. Decir que hay terroristas allí, pues ¿dónde están? Acaba, búscalo y sácalo. Fíjate que hablamos de que Estados Unidos es la nación poderosa militar que tiene toda la tecnología militar y no militar, que tiene satélites que pueden espiar. Así fue que cogieron a Bin Laden, subieron donde estaba Bin Laden, llegaron al sitio, bajaron los marines, entraron a la casa y lo mataron. Punto. Así hicieron. Si esa nación tiene esa tecnología, ¿cómo es posible que dejen entrar legalmente a alguien? Entonces, sí. A mí me está como que esa ambigüedad. Pero Donald Trump le dice a Sheinbaum, la de México, oye, no me dejes entrar porque te pongo aranceles, que ese es el otro tema, deportación y aranceles. ¿Qué son aranceles? Pues los aranceles son fundamentalmente tributos que se le colocan a las importaciones de otro país para tratar entonces de evitar que entren importaciones que compitan con los productos que tú tienes internamente. O sea, si tú vendes cerveza y tu cerveza es más cara que la cerveza importada de México, pues entonces tú le pones un arancel para defender a la de México, para defender la industria local tuya. Y ese es el planteamiento típico original que siempre se hace a través de los aranceles. Pero Donald Trump está utilizando los aranceles como una presión política para tal, y también una presión política mala, porque le está diciendo a los Estados Unidos, mire, yo estoy tratando de evitar que entre gente. Pues si eres tú el que tiene México no va a poder evitar que traten de mexicanos colarse por la frontera. Ese es el problema tuyo. Ese es el problema de tu gente, de tu tecnología de cómo agarras en el Río Bravo la gente que se cuela. Eso es lo que tienes que hacer tú. Entonces, lo segundo, que no vendan fentanilo
Pero si tú tienes, dile a los norteamericanos que dejen de consumir fentanilo, porque la droga fundamentalmente, mientras hay una demanda, va a haber oferta. Mientras hay una demanda, va a haber gente que se arriesgue a producir esos bienes. En este caso, esos males. Oye, Alameda, ¿hasta qué punto puede el presidente, verdad, utilizar la estrategia del aumento de aranceles? O sea, que sea una estrategia efectiva, porque ella le ha amenazado con darle aranceles a México, a Canadá, a China y recientemente a los países del bloque emergente del BRICS, también que quieren hacer un nuevo orden económico, una nueva moneda y dejar de utilizar el dólar americano. Y entonces Trump los amenaza que si dejan utilizar el dólar americano en sus transacciones, pues él le va a poner aranceles a los productos de ellos. Pero entonces estamos hablando de que le va a aumentar el costo a todos los productos que importa Estados Unidos. O sea que al final de cuentas el consumidor americano va a ser afectado. Y eso es una política que puede progresar de verdad. Es una película de loco, de loco. Mira, fundamentalmente tú no le pones, tú no puedes, Estados Unidos no puede colocarle impuestos a los chinos ni a los mexicanos. Lo que hace es colocarle impuestos a los productos que vienen de China o de México o de Canadá y lo paga el que importa. Exacto. El que importa los productos que residen en Estados Unidos. Ahí sí Estados Unidos tiene jurisdicción sobre los que residen en Estados Unidos, que tienen empresas en Estados Unidos. Sí. Porque Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre los chinos. O sea, tú no puedes legislar. En Puerto Rico no puede legislar de que los dominicanos que viven en la Romana paguen impuestos aquí en Puerto Rico. ¿No? Esto es una locura, ni viceversa. Pues entonces lo que sí se puede legislar es que los productos que llegan de donde sean, en este caso Puerto Rico no, por las razones de la relación con Estados Unidos. Pero entonces Estados Unidos no puede evitar de que que China haga sus estrategias. Hay una cosa que siempre estudiamos en la economía que se llama retaliation. Siempre que tú tú colocas un arancel a un producto importado, el otro país, en este caso los chinos, van a decir, tú me estás colocando aranceles. No te preocupes, yo te hago lo mismo. Lo que hizo China, ¿qué hizo China? Dos cosas. Uno, te devaluó el yuan relativo al dólar. O sea, abarata el yuan relativo al dólar, lo que hace que las exportaciones de China hacia los Estados Unidos, sea más barata. Dólar, que sea más barata. Ok, pues entonces tú me pusiste arancel, pero yo te abarata el costo del gas, de la base a la cual tú le pones el arancel. Porque acuérdate que el arancel se pone a base del valor de las exportaciones. Antes era un dólar, un yuan. No, pero ahora yo con ese dólar compro dos yuanes. Así que me bajaste a la mitad el costo de la mercancía. Así que todas estas cosas, ahora mismo si miras lo que está haciendo Biden, porque Biden lo ha hecho así también, China ha reaccionado también colocando o evitando exportar minerales hacia los Estados Unidos que son importantes. Entre ellos, no me acuerdo los nombres, son raros así, unas cosas, pero está evitando exportar y está diciendo que no se va a exportar. Quiere decir que China también hizo la estrategia de irse a través de México. Los productos, tienes empresas en México, llegan a México y de México llegan a Estados Unidos. Y recuerda, segundo, en México hay plantas de producción de automóviles. Mira, yo tengo aquí, por ejemplo, la Chevrolet. Tiene en Sinaloa, en Guanajuato, especialmente. Tiene en Coahuila. Tiene en Culiacán la Ford. Tiene también en Sonora, en Hermosillo, que se produce la Bronco Sport. La GMC, General Motors, ¿verdad? También. Quiere decir que tú tienes una serie de automóviles que se producen en México de empresas norteamericanas, con la tecnología norteamericana, que lo único que están haciendo es
utilizando la plataforma de producción de México con la mano de obra de México. El costo de la mano de obra en México es $5 por hora de un trabajador. En Estados Unidos, $50 por hora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas veces? 10 veces más caro la mano de obra en Estados Unidos que en México. Si tú vas a tratar de reducir las exportaciones, ¿verdad? De México hacia Estados Unidos, tienes que reconocer que hay 400,000 empleos que tú creas en Estados Unidos por la distribución que llega de las piezas y los automóviles. Dicho de otra manera, si le vas a poner impuestos, tienes que reconocer que estás disparándote a las empresas como GM, Ford y otras empresas básicas de los Estados Unidos que están produciendo a un costo más bajo, por eso se fueron, sí, ¿verdad? Y no van a regresar, porque si regresan a pagar $50 en vez de pagarle $5, pues entonces lo que van a hacer es utilizar robótica, más tecnología, más inteligencia artificial. Y eso obviamente te va a reducir la demanda de mano de obra en los Estados Unidos de mover la planta. Claro. El mover una planta de un sitio a otro es una decisión estratégica empresarial, que eso no se puede meter el gobierno de Estados Unidos. La gente cree que Estados Unidos puede decirle a la Ford o a cualquier empresa, a la Pfizer, vente para acá, no produzca ya. No, esto no va a hacer eso. Hay libertad de empresa, está un sistema capitalista de libre empresa. La empresa decidió tomar esa decisión y esa decisión se hace a base de los criterios de maximización de ganancias y de penetración de mercado que tiene esa empresa en el extranjero, no en los Estados Unidos. Así que por eso es que los economistas, de hecho 23 premios Nobel de Economía, dijeron que ese plan de Donald Trump es un disparate, es una locura, porque lo que va a buscar es una guerra comercial con el mundo, con los socios principales. Los socios principales de Estados Unidos son México, China, Canadá, y están buscando escaramuzas con esos socios principales de comercio. Sí. Sí. No sé. Oye, Alameda, ¿cómo perfilas entonces la situación en Puerto Rico? Vamos a hablar ahora de Puerto Rico. ¿Cómo perfilas en el 2025 la economía de Puerto Rico, verdad? Todavía se está negociando la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. No tenemos el impacto que va a tener lo que finalmente se determine que va a pagar el gobierno, ¿verdad?, por esa deuda, y el impacto que eso puede tener en la economía por el efecto que pueda tener en el costo de la luz. Y todavía existen otra serie de issues que tú has señalado en un documento que has enviado, ¿verdad? ¿Cuál es tu comentario? La situación de Puerto Rico sigue una situación de alta incertidumbre, y especialmente con los planteamientos de la política de Donald Trump, especialmente con esta política que tiene que ver con una de las cosas que ha señalado él de la ciudadanía americana, ¿verdad? Yo no sé en qué medida sea correcto, porque hay una enmienda 24, o la 14, enmienda 14, que dice que toda persona nacida en los Estados Unidos, ¿verdad?, es ciudadano americano. Él quiere eliminar eso, pero para hacer eso tiene que ser una enmienda, porque es una enmienda a la Constitución. No puede hacerlo a base de una orden ejecutiva. Bueno, él puede intentar hacerlo, pero puede tener choques con lo jurídico. Y entonces, muchos de los planteamientos es que la ciudadanía americana de los puertorriqueños es una estatutaria, es una colectiva, no es individual. Y entonces hace una diferencia, los juristas que he oído hablando, hace una diferencia que si entonces quitara la ciudadanía americana, posiblemente los puertorriqueños que nazcan, nosotros no, porque ya nacimos y tenemos la ciudadanía americana, pero los que nazcan después de un cierto tiempo, pues se va a convertir en ciudadanos de otro país, en este caso no ciudadanos americanos. No sé, ese es un planteamiento. Bueno, él hizo ese planteamiento en el contexto de los llamados Dreamers, ¿verdad? Allá en Estados Unidos. De los Dreamers y también de los que entren a Estados Unidos. Sí, legalmente. Porque si entras legalmente a Estados Unidos y
tienes familia en Estados Unidos, tus hijos son ciudadanos americanos. Por ejemplo, el Chapo Guzmán, ¿verdad? Chapo Guzmán, el que está preso, el narcotraficante. Sus hijas nacieron en California, ¿verdad? Son gemelas. Pues ellas son ciudadanas americanas, ya de nación. Ajá. La ciudadanía por nacimiento. Y hasta pueden ser candidatas a presidente de Estados Unidos si desearan. Sí, claro. ¿Ves? Entonces, eso pues le ha molestado mucho a muchos de los republicanos recalcitrantes de estos de línea conservadora, neonazi, yo le llamo, ¿verdad? Y que dice que todo, que no, que eso ya se tiene que eliminar y que no puede ser de esa manera. Pues tendrían que haber una enmienda a la Constitución y eso tendría que ser 2/3 partes del Congreso y 3/4 partes de los estados que reconozcan esa enmienda a la Constitución. Eso pues tardaría, no lo puede hacer. Y no sé en qué medida la ciudadanía americana de los puertorriqueños quede ahí de alguna manera redefinida o reconsiderada. Lo otro, los arbitrios. Todo lo que nosotros vamos a importar de China, tenemos comercio con China, con México, con Canadá, pues estarían sujetos a los mismos arbitrios que plantea el gobierno federal. Eso encarecería el costo de vida y va a encarecer esas medidas, porque recordemos que Estados Unidos es una economía más poderosa en general y Puerto Rico es más débil y necesita entonces esas importaciones. Así que nosotros estamos en una situación mucho más endeble, más vulnerable. Exactamente, que lo que plantea Donald Trump. Yo no sé si Trump va a poder lograr hacer todo eso. No sé, porque las medidas, y otras más que a mí me espantan los pelos, me ponen de punta. El sistema de Reserva Federal es el que hace la política monetaria. Y es el sistema de Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Ese Banco Central se crea con la intención de tener independencia del Congreso y de la Casa Blanca. Independencia significa que yo voy a hacer una política monetaria con criterios racionales, económicos y evitando el criterio político. Donald Trump quiere eliminar la injerencia del Banco de Reserva Federal, Banco Central, para establecer políticas monetarias, bajar las tasas de interés, subir las tasas de interés, cambiar los requisitos de reserva legal de los bancos, cambiar las políticas de emisiones de bonos, lo que llaman en inglés Open Market Operations, ¿verdad? Operaciones de mercado abierto, toda esa política, hay los quantitative easy, ¿verdad? Que tiene también unas medidas cuantitativas. Son políticas monetarias y son criterios económicos. De hecho, Powell, el que dirige la Reserva Federal, fue nombrado originalmente por él, pero ya está teniendo problemas inclusive con él mismo, con el que nombró, y fue renominado por Biden, allí en esa misma silla. Volviendo a lo mismo, si tú eliminas el criterio independiente, estás metiendo a Reserva Federal dentro del juego de la política internacional, del juego político, no del juego económico, del juego financiero que se debe mantener. Se ve muy mal de que sea Casa Blanca quien determina la política monetaria y no un ente independiente como el sistema de Reserva Federal o el Banco Central. Sí. Oye, Alameda, aranceles, inmigración y el Banco de Reserva, para mí son la médula de una economía que funciona de manera diferente y que hasta ahora debe funcionar, porque el problema de la inmigración, repito, es de Estados Unidos, no de los mexicanos. Los mexicanos pueden soltar a la gente que quiera y la gente que pueda verse en caravana, los va a dejar entrar. Ese es el problema de Estados Unidos, no es de México, ni de Guatemala. Tú no vas a aguantar la gente que haga eso. Sí. Oye, Alameda, para finalizar, ¿verdad? Porque tenemos poco tiempo. Además de las políticas de Trump, ¿verdad? Tú has planteado también el cambio climático y sus efectos como un elemento que hay que considerar en el 2025, ¿verdad? Y su impacto que pueda tener en la economía. También has planteado
la finalización de la quiebra, ¿verdad? Del gobierno de Puerto Rico, que eso se debe pasar en el 2025, ¿verdad? El acuerdo con energía eléctrica. También ha planteado la escasez de médicos como un problema económico, ¿verdad? Que va a tener un impacto en la actividad económica. ¿Qué tienes que decir con respecto a esto? No estoy diciendo a todas las que has planteado, pero me parece significativo las que he dicho hasta ahora. Sí, otro de los problemas que podría tener Puerto Rico es que los médicos se están tornando cada vez más de mayor edad, y están en retirada. Yo estoy viendo médicos que están trabajando por encima de 70 años, 75. Médicos que ya tienen casi 80 años y todavía, aunque mantienen la estamina, ¿verdad? La capacidad mental, todavía trabajando a esa edad. Y es precisamente por la escasez de médicos. Hay médicos que graduamos, no en la capacidad necesaria que se requiere, y se están yendo a la soltar. Mi hijo es médico y mucho de su clase que se graduó está en Estados Unidos. Recientemente después de 20 años, hicieron un get together de eso, un encuentro. Y muchos vinieron casi la mitad, vinieron de los Estados Unidos. ¿Ves? O sea, gente joven de 40, 45 años, que debemos buscar la manera de cómo pueden trabajar en Puerto Rico a través de los mecanismos que hay de computadoras, de sistemas de Zoom y esas cosas, pudieran de alguna manera tener ubicación en Puerto Rico. Y hay un informe hace que hay como 4 o 5 meses de una farmacéutica que dice que muchos de las especialidades se van a escasear en Puerto Rico en los próximos 5 años. O sea que es un escenario terrible. No estamos seguros todavía si va a haber la cantidad de fondos necesarios para financiar la reforma de salud, el Plan Vital, que son fundamentalmente casi 100% con fondos federales, Sí. Y que vamos a tener que cabildear para obtener esa cantidad de dinero de nuevo. No estamos, y claro, no estamos en el escenario de un demócrata Biden, estamos en un escenario de Trump y una administración republicana. No sé, lo sabemos, hay cierta incertidumbre en eso, y a la misma vez se une obviamente con una escasez de médicos. Y eso es fatal para una economía que entra en el 2025 y que mucha gente cree que como votando y de nuevos legisladores y teniendo una Cámara y representantes, que esto se va a acabar. Yo también tengo cierta duda sobre que si Puerto Rico va a acabar con la corrupción corrupción en el sentido del amiguismo, el panismo, este es para ti, tú eres para acá, y el mérito, el sistema de mérito que había antes ya no está imperando, el mérito político, y todo eso pues te genera una gran nebulosa de que Puerto Rico no cambia, porque pues, es como que Puerto Rico sigue haciendo lo mismo. Y tú ves que la gente insistía en que no, es que vamos a tener una junta que va ahora a fiscalizar. No, se han comido la junta, Sí. y siguen haciendo lo mismo. Y sigue habiendo corrupción aún con la junta. Sí, ¿Ves? sí, sí, sí. Así que realmente, pues esto da mucho que desear entramos siempre en un cuestionamiento. La gente dice que nosotros los economistas somos pesimistas. Bueno, no sé, por lo que pasa es que el pesimismo y el optimismo sale de lo que nosotros observamos de la realidad y de la proyección que hay. ¿Cómo podemos tener una proyección positiva cuando informes me dicen que puede haber recortes de presupuesto al sistema de salud, del Medicare, un cambio del Medicare, cambios entonces también en los médicos que se están yendo? Y eso no es que yo lo quiera, es lo que dicen los informes y lo dicen los estudios. Por lo tanto, tengo que someterme a ese total de información que estoy viendo. Oye, Alameda, sí, y para finalizar, ¿verdad? Porque ya debemos de finalizar. El impacto que todavía tienen los fondos federales en nuestra economía, ¿verdad? Que ya se está languideciendo ese impacto, ¿verdad?
aun cuando no se ha gastado todo el dinero que se aprobó, ¿verdad? La posibilidad de que el gobierno de Trump empiece a hacer una revisión sobre esas ayudas. ¿Qué te parece eso? Sí, esa es otra de las medidas. El gobierno de Trump es un gobierno republicano. Los republicanos ya han dicho que quieren recortar gastos. Ahí tienes ahí a dos verdugos que yo le llamo Elon Musk y Vivek, Ok, que son verdugos raros, porque no tienen capucha. sí, sí. Y el verdugo es que ellos están diciendo, aquí hay que recortar de ese presupuesto trillonario de Estados Unidos, hay que recortar billones, miles de billones sería en este caso, entre 1 a 2, pero no, ellos no han planteado de que ellos reciben subsidios para, especialmente Elon Musk, para Él, las sí, empresas para los vehículos eléctricos. y los SpaceX, ¿verdad? Sí, Lo que envía el espacio. el Y espacio, toda sí. esa subsidiación, pues a esa yo no creo que él estaba hablando de No las va a recortarla. tocar, no va a Por eso, tocar esos incentivos. por eso hay un gran eh, conflicto de intereses del planteamiento de ellos, de Oye, pero recortar. Alameda, la revisión de la reglamentación en los Estados Unidos lo han hecho otros presidentes, lo hizo Reagan, lo hizo Clinton. ¿Tú te acuerdas de aquella foto famosa de Clinton frente a una montaña de reglamentos en la Casa Blanca que los estaban eliminando con el fin de hacer gobierno más ágil y menos costoso? Sí, de hecho, es válido, pero a mí me está mi conflicto de intereses. Sí, Tú es cierto. pones dos cabros a velar lechuga. Sí, es cierto. Vivek y Elon Musk. Sí, sí, sí. Hombre, Elon Musk, por ejemplo, Vivek ha dicho que no cree en el cambio climático. Por Dios, toda la evidencia científica apunta hacia eso, pero él no lo ve. Sí, Parece sí. que viene de Marte y de una nave espacial. Sí, sí, sí. Pues no sé. Entonces tú ves estas personas con ese criterio científico tan inauspicioso, tan loco, tan poco elocuente, tan poco capaz, porque ellos son empresarios. Si algo se destinaba a la economía de Estados Unidos era tener un balance entre empresarios, gente pensante, gente que hace política, pero aquí, si le das actuar a las empresas, la economía puede crecer. Y tú dices, está creciendo, sí, pero mira cómo está la distribución del ingreso y la riqueza. Las Sí. economías no son para eso, es para tú tener un balance, crecer con distribución, con capacidad de equidad. Y eso es lo que yo no veo que en una economía al estilo Trump y Milley se pueda dar. Va a crecer la economía, pues claro, si le das, estás recortando el presupuesto y le está dando todo lo que le da la gana a los empresarios para que hagan lo que festín. Sí. Pues claro, se van a sentir felices, pero eso no es la economía de un país. Sí, sí, al final de cuentas, ¿verdad? El trabajador, la clase media es la que va a sufrir el impacto. Exactamente, Sí, sí. eso es parte. Oye, Alameda, gracias por tu comentario. ¿Quieres hacer un comentario final o...? No, no, fundamentalmente, pues este año, pues esperamos que siempre uno tiene una esperanza de que el año sea mejor, pero pues con estos truenos, pues se hace un poco difícil ser optimista, porque la gente siempre nos tilda de pesimista, que son pesimistas, pero es que la información que tenemos nos mete en ese túnel. Sí, no ¿Ves? permite... La información no nos permite decir, esto va a ser una gran cosa. Sí, sí. Recuerda que la economía que crezca a mí no me interesa, a mí me interesa que crezca, distribuya, y que las clases medias puedan resurgir. Pero si es así, que va a crecer porque los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, eso no me interesa mucho. Bueno, y que el optimismo, ¿verdad? No es un capricho, es una... Pues claro. Ok, bueno, pues gracias Alameda por tu No, no. comentario. Y esperamos que en el próximo programa pues ampliemos más esta información. Muchas gracias. Vámonos. Bueno. Bien, ahí lo escucharon. El economista José Alameda, ¿verdad? Conversando sobre la política de Trump y lo que se espera en Puerto Rico, ¿verdad? Y otros comentarios adicionales sobre la política internacional, el impacto de la política de Trump en
en el mundo internacional. Bueno, hasta aquí ha llegado el programa Informe Semanal. Hay que decir que Informe Semanal llegó a ustedes por el apoyo de Café Don Pello y el Museo del Café, ¿verdad? Y esperamos regresar la semana próxima con otro programa igual. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.